¿Por qué decimos nosotros que Dios es uno? No son dos ni tres, solo es uno, porque así está escrito en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la enseñanza que el Señor le dio al pueblo de Israel por todas las generaciones, en creer que solamente es un Dios. También lo confirma el Señor Jesús cuando estuvo aquí manifestado en la tierra, en carne. Así le dijo a los fariseos, le dijo a aquellos hombres grandes cuando le hicieron esa pregunta. El Señor le contesta en Marcos 12:29. Le dice así: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo mismo que el Señor le dijo a Moisés para que repitiera al pueblo de Israel, eso el Señor Jesús lo vuelve a decir cuando estuvo en esta tierra. Se lo dijo a aquellos que seguían en el camino. Le dice así: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. También nosotros vemos en Romanos 3:29 al 30, dice así el apóstol Pablo: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Es Dios también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esto está escrito en Romanos 3:29 al 30. También dice siempre el apóstol Pablo, claro, el ministro que fue para los gentiles, el ministro que fue enviado a la iglesia de los gentiles. Dice así en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Mire la enseñanza del apóstol Pablo. Mire la enseñanza de los apóstoles. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Repito, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Para nosotros solo hay un Dios. Esa es la enseñanza apostólica. Esa fue la enseñanza de los profetas. El Señor le dijo a Moisés que dijera al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso repitió el apóstol Pablo también a los romanos, lo repitió a los corintios, y eso repitió el Señor Jesús a los fariseos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces también lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 3 y verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Cómo dice? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Creo que hay suficiente testimonio en la misma palabra, desde Deuteronomio hasta las cartas a los romanos, a los gálatas, a los corintios, y aún el Señor Jesús las mismas palabras repitió. Dice Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En ninguno de estos pasajes que nosotros hemos leído en esta hora aparece que dice que Dios son dos, mucho menos que Dios son tres. Esa creencia ha sido siempre de los pueblos paganos, pero el pueblo de Dios siempre ha creído que Dios es uno. En 1 Timoteo 2:5 también vemos que dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Él tomó la forma de siervo, Él vino en un tabernáculo de carne. Ese fue el mediador, Jesucristo hombre. Eso dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, dice también el apóstol Pablo a la carta a Timoteo. Entonces, vemos muchos pasajes de la palabra de Dios que habla de uno solo. Por eso nosotros creemos que solo hay un Dios. Dice Efesios 4:5-6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:5-6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo a los Éfesos, dando la misma enseñanza. Pero también dice Santiago en su capítulo 2 y verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay mucho testimonio en la palabra de Dios que solo es un Dios. No hay más. Por eso nosotros afirmamos y enseñamos que solo hay uno. Sin embargo, si se hace bien en creer que solamente hay un Dios, se hace mal en creer que son más. Que el Señor Jesús les bendiga.